Dios le bendiga, hermanos. Un domingo más de celebración, de agradecimiento, en el que podemos exaltar juntos a nuestro Dios. Así que los invito a orar juntos para entregar este tiempo. Señor, tú eres el único Rey, tú eres el único digno de ser alabado, de ser exaltado, el único digno de toda gloria. Señor, tú habitas en la alabanza de tu pueblo. Y así como dice tu palabra, queremos acercarnos a ti con manos limpias, un corazón puro. Así que, Señor, en esta hora, límpianos, purifícanos de todo aquello que no te agrada, Padre. Y queremos entregarte esta ofrenda a ti. Te entregamos este tiempo que ya hemos apartado para ti. En el nombre de Jesús. Amén. Eleven puertas sus dinteles, levántense, puertas antiguas, que va a entrar el Rey de la Gloria. ¿Quién es este Rey de la Gloria? El Señor, el fuerte y valiente, el Señor, el valiente guerrero. Eleven puertas sus dinteles, levántense, puertas antiguas, que va a entrar el Rey de la Gloria. ¿Quién es el Rey de la Gloria? Él es el Señor Todopoderoso. Él es el Rey de la Gloria. Exaltemos juntos al Rey de Gloria. ¿Quién es el Rey de Gloria? Me persigue con su amor, me asombran sus palabras, susurrando en mi interior. Mi conciencia me recuerda, necesito su perdón. Él es el Rey de Gloria, Él me lo ofrece hoy. Oh Rey del universo y Príncipe de paz, revelándome los cielos, los misterios que en él hay. Mi espíritu lo anhela, de su gracia y su verdad. Él es el Rey de Gloria, Hijo de hombre, Hijo de Dios. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de Gloria. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de Gloria. ¿Quién es el Rey de Gloria? De poder y majestad, el sabio sin medida, Él es Rey de amor y paz, el Señor de cielo y tierra, y el único creador. Él es el Rey de Gloria, Él es todo para mí. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. Su
nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. ¿Quién es el Rey de gloria? Me persigue con su amor, me asombran sus palabras, susurrando en mi interior. Mi conciencia me recuerda, necesito su perdón. ¿Quién es el Rey de gloria que me lo ofrece hoy? Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. Sí, Señor, te exaltamos a ti, el único Dios poderoso. Oh Señor, entre los dioses, ¿quién es como tú? Glorioso en santidad, imponente en esplendor, autor de grandes maravillas. Santo, 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 Señor omnipotente, siempre el labio mío loores te dará. Santo, tanto, santo, te adoro reverente, Dios en tres personas, bendita Trinidad. Santo, 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 por más que estés velado, e imposible sea tu gloria contemplar. Santo, tú eres solo y nada
gloria de tu nombre. Vemos en tus obras, en cielo, tierra y mar. Santo, 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 te adorará todo hombre. Dios en tres personas, bendita Trinidad. Aleluya, aleluya, aleluya. Él es Rey. Oh, aleluya, aleluya, aleluya. Él es Rey. Declara toda nación, cante la creación. Tú eres santo, tú eres santo. Proclamen los cielos que digno es el Rey. Tú eres santo, tú eres santo. Declare toda nación, cante la creación. Tú eres santo, tú eres santo. Proclamen los cielos que digno es el Rey. Tú eres santo, tú eres santo. Santo, 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 Señor omnipotente, Dios en tres personas, bendita Trinidad. Eres bendita Trinidad, oh bendita Trinidad. Gracias, Señor, por tu provisión. Gracias, Señor, porque el que da todo eres tú, quien nos dio la vida, quien nos da los recursos para seguir viviendo, Señor. Hemos recibido el regalo más grande, que es el regalo de la salvación, de la vida eterna junto a ti, Señor. Gracias, Padre, por todo lo que nos das y gracias por lo que nos permites dar, Señor. Que estas ofrendas que entregamos a ti el día de hoy sean agradables a ti, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Buenos días, mis hermanos, Dios les bendiga, Dios les guarde. Es un placer estar con ustedes nuevamente. Yo espero que sus corazones estén preparados para escuchar la palabra de Dios. Es de suma importancia la actitud que podamos tener nosotros para acercarnos a Dios y especialmente para oír su palabra. Espero en Dios que no sean simplemente oidores de la palabra, sino también hacedores de los que Dios ha revelado en su Santa Biblia. Ya han escuchado la semana pasada
el inicio de esta serie sobre doctrinas fundamentales, y la semana pasada nuestro hermano Jesús estuvo compartiendo acerca de la Biblia como la revelación de la palabra de Dios, y es de suma importancia que tengamos claro que Dios se ha revelado al hombre, se ha querido comunicar con nosotros y ha utilizado medios para comunicarse, como la creación, la misma persona de Cristo y por supuesto su santa palabra. También es importante recordar que es fundamental que la Biblia es el único libro que reclama haber sido escrito por Dios mismo. Fue inspirado por el Espíritu Santo en los profetas y en los apóstoles, y ellos nos dejaron por escrito la voluntad de Dios para nuestras vidas. También tenemos que reconocer que la Biblia es nuestra autoridad suprema para la vida, para la doctrina, para todas las cosas de nuestra existencia. Nosotros reconocemos a la Biblia como nuestra autoridad porque ella es la palabra de Dios. Y nosotros también estamos convencidos y creemos que podemos entender esa revelación porque el Espíritu Santo, a los que somos de Cristo, nos ilumina esa verdad. Cosas que ojo no vio ni oído escuchó son las que Dios ha preparado para los que le aman, y es un gran privilegio tener la Biblia, estudiarla. Y en esta oportunidad vamos a hablar hoy sobre la persona de Dios, sobre sus atributos, y vamos a ver lo que Dios ha revelado de sí mismo a través de la Biblia. Creo que más importante de buscar en la Biblia lo que Dios quiere para nosotros, lo más importante es ir a la Biblia para conocer a Dios, para conocer lo que Dios nos ha revelado a través de su santa y bendita palabra de Dios, de su persona, de su naturaleza, de su carácter, de su obra. Y vamos a tener 2 semanas hablando sobre la persona de Dios. Espero que ponga mucha atención, porque si no conocemos a Dios, no tenemos nada, no hemos logrado nada, no podemos asegurar nada. Dios es lo más importante en la vida del ser humano. Por eso te animo a poner atención a este tema y a todos los que vienen, que son fundamentales para la vida cristiana. Entonces, vamos a comenzar diciendo acerca de este tema, es que vamos a empezar hablando sobre la existencia de Dios, porque no tiene sentido hablar de Dios a menos que se admita que Dios existe. El cristiano acepta por fe la existencia de Dios. Dios nunca se ha preocupado por probarnos que existe, y nosotros, los que somos sus hijos, simplemente por fe aceptamos. Como dice Hebreos 11:6, sin fe es imposible agradar a Dios. El que se acerca a Dios es necesario que le crea y que Él galardona a los que le buscan. Eso dice la palabra. Nuestra fe es lo que sustenta la seguridad de que Dios existe. Confiamos en esa verdad, en la existencia de Dios, creemos en un único Dios y confiamos y aceptamos esa verdad por nuestra fe o por medio de nuestra fe. Allá, como dije antes, la Biblia nunca intenta probar la existencia de Dios. La afirma desde su primera declaración allá en Génesis 1:1, cuando dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Simplemente la afirma, lo da por sentado, el hecho de que Dios existe y que es el creador de todas las cosas. Y ya estamos hablando de los atributos de Dios. Dios es un Dios creador. Y debemos saber también aquí de antemano que Dios mismo no ha sido creado. Dios es autoexistente. Dios existe por sí mismo. Dios no depende de nadie. Y me gusta aquí en Juan 5:26 lo que dice la palabra de Dios acerca de esta cualidad de Dios, de su autoexistencia. Dice Juan 5:26, ponga atención, que dice la palabra: el Padre tiene vida en sí mismo y la ha entregado a su Hijo ese mismo poder para dar vida. Así que Dios no depende de nadie, no necesita nada externo de Él para su existencia, porque su existencia proviene de su propia naturaleza. Son los necios las únicas personas que rechazan, que no reconocen
que Dios ha revelado su existencia, así como dice el Salmo 14:1, que dice el necio en su corazón, no hay Dios. Y como dice el libro de Romanos capítulo 1, versículos 21, 22, 23 en adelante, dice que los hombres, habiendo conocido a Dios, no han reconocido a Dios como el Dios verdadero, más bien se han oscurecido, se han hundido en las tinieblas de sus pensamientos y han estado creando e inventando ideas acerca de Dios, y eso es lamentable. Ahora la pregunta es, hermanos, ¿se puede conocer a Dios? ¿Será posible que nosotros podamos conocer a Dios? Bueno, los cristianos siempre hemos afirmado que sí podemos creer en Dios. Nosotros tenemos una absoluta confianza y tenemos fe de que nosotros sí podemos comprender a Dios, aunque en la Biblia se comunica una especie de tensión entre un Dios incomprensible y un Dios que es conocible, un Dios que podemos conocer. Por ejemplo, Oc 11:7, cuando estaban allí los amigos de Job compartiendo con él, hay un texto que dice que será posible conocer los pensamientos de Dios, será posible conocer a Dios. Pareciera que no es posible. Sin embargo, el Señor Jesucristo allá en Juan 17:3 afirmó de manera clara y contundente que la vida eterna era conocer a Dios y a su Hijo Jesucristo. Así que la Biblia, por un lado, nos habla la dificultad de conocer a Dios y por otro lado nos habla de la posibilidad de conocer a Dios. Pero cuando hablamos nosotros en la Biblia de lo que se dice la incomprensibilidad de Dios, queremos afirmar que nuestro conocimiento de Dios se limita solamente a dos cosas. ¿Se limita por qué? Porque se limita a lo que Dios ha revelado de sí mismo y se limita a nuestra capacidad para comprender a Dios. Esas son dos limitaciones que tenemos para nosotros conocer completamente a Dios. Y queremos afirmar que por profundo que sea nuestro conocimiento de Dios, siempre habrá mucho más que conocer sobre su naturaleza, su carácter, y siempre tendremos en cuanto al conocimiento de Dios mucho misterio que no podremos entender, porque los seres finitos no podemos entender lo infinito. Como dice Isaías 55, 8 y 9, los pensamientos de Dios son muy altos, están muy por encima de los pensamientos de los hombres, y los caminos de Dios están muy por encima, muy altos, muy lejos de los caminos de los hombres. Así establece la palabra. O como dice Romanos 11, 33 y 34, donde dice que Dios, ¿quién podrá conocer los pensamientos de Dios? ¿Quién será capaz de comprender a Dios, de conocer lo que está? Nadie. Entonces, así mismo, como dije antes, nuestro conocimiento de Dios se basa simplemente en lo que Dios nos ha mostrado, ha querido revelarnos, y en nuestra capacidad de poder comprender lo que Dios nos revela. Así lo dice la palabra. Ahora bien, la Biblia afirma en forma clara que Dios se nos revela, que Dios se revela a sí mismo y que Dios lo conoce, bueno, hasta donde Dios se da a conocer. El hombre puede conocer hasta donde Dios quiere, pues no puede pasar de allí. Por ejemplo, el Salmo 19:1 dice que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento nos revela a Dios. Dese cuenta, puede leer ese texto y se da cuenta que eso ocurre en la Biblia, y la primera manera como Dios se ha revelado a nosotros, su propia creación, se ha convertido en un medio para que nosotros lo conozcamos. Bendito el nombre del Señor. Cuando llegamos a esa convicción y cuando observamos, cuando disfrutamos la creación, podemos observar que detrás de este mundo tan extraordinario y hermoso que nosotros vivimos, donde Dios nos puso, está un creador todopoderoso, que tiene todo conocimiento y todo poder para haber creado este mundo tan hermoso y tan perfecto que nosotros disfrutamos. También en Juan 1:18 la Biblia revela que Jesucristo es el único que puede revelarnos al Padre, es la revelación máxima del Padre, como dice Juan 1:18, como también en Hebreos capítulo 1, versículos 1 y 2, también la Biblia nos revela de manera clara, contundente, dice claramente que en el pasado Dios nos ha hablado muchas veces por medio de los profetas, y en el presente ahora nos habla por su Hijo Jesucristo. Así que la Biblia establece muy claro, muy tajante, muy directo, nos comunica
comunica que Dios se nos ha revelado, que Dios se nos ha mostrado, que Dios ha querido darse a conocer a nosotros, y nosotros vamos a tratar de conocer a Dios en base a lo que Él nos ha mostrado en su palabra. Bendito el nombre del Señor. Ahora, ¿podemos nosotros como humanos definir a Dios? Bueno, jamás podemos definir a Dios como producto de nuestras deducciones humanas, de nuestras técnicas humanas, pero sí, como hemos dicho antes, sí podemos tener un mínimo conocimiento de Dios por medio de las características que Él nos ha revelado en su palabra. Cuando Dios dice que Él es espíritu, bueno, ya sabemos allí, Dios es espíritu, como lo dice Juan 4:24, entonces esta revelación nos indica de manera clara, porque Dios lo dice, que Él no tiene un cuerpo físico, Él es espíritu, Él no depende de la materia. Bendito el nombre del Señor. Entonces, ¿podemos saber o conocer? Esa es una otra pregunta. ¿Saber o conocer? ¿Cuál es la diferencia entre estos dos verbos, el verbo saber y el verbo conocer? Bueno, para estudiar el tema de Dios es muy necesario diferenciar entre el saber y el conocer, porque es importante esto, porque saber algunas cosas de Dios no significa que yo conozca a Dios. Ahora, pero tener suficiente información o saber mucho de Dios puede conducirme esa revelación. Cuando recibo el Evangelio, cuando recibo el mensaje de la palabra de Dios, esa información se puede convertir en el proceso que me vaya a llevar al punto que yo pueda conocer a Dios de una manera personal, le pueda amar, le pueda servir y le pueda obedecer para toda la vida. Bendito el nombre del Señor. Entonces, cuando conocemos a Dios correctamente, esa formación, esa información que podemos recibir que nos lleve al punto de tener una relación, porque conocer se fundamenta en una relación concreta, específica con Dios. Cuando llegamos a ese punto, entonces podemos responder a Dios en base a esa idea que tenemos de Dios, a ese concepto claro que tenemos de Dios. Podemos llegar al punto de ser personas que amamos a Dios, que alabamos a Dios, que honramos a Dios y que glorificamos tu nombre. Ahora, muy bien, quiero decirles también que quede claro, muy claro que siempre, esto es como una especie de axioma que he creído siempre, que la idea que tengamos de Dios se refleja en nuestra personalidad, en nuestras situaciones cotidianas, en nuestra adoración, en nuestra conducta. Nuestro concepto de Dios va a definir mucho de cómo creemos, cómo sentimos, cómo actuamos, cómo vivimos. Así que es importantísimo que ahondemos en el conocimiento de la persona de Dios, porque eso tiene una relación directa en la calidad de nuestra vida y de nuestra adoración, de nuestro servicio a Dios y de todo. No olvidemos nunca debemos olvidar que la adoración es teocéntrica, o sea, la adoración, la respuesta que el hombre da hacia Dios siempre será enfocada en Dios, no en el hombre. La adoración no es para exaltar, para glorificar al hombre, para honrar al hombre. La adoración siempre será para honrar a Dios, y será verdadera esa adoración en la medida que nosotros tengamos un concepto, unas ideas claras acerca de la persona de Dios, de acuerdo a lo que Dios nos ha revelado en su santa palabra. Yo quiero recordar que si nuestros pensamientos no corresponden, nuestra adoración, nuestra conducta no corresponde a lo que Dios ha revelado de sí mismo, y nuestros pensamientos están equivocados o tienen ideas distorsionadas acerca de Dios, puede estar seguro que su adoración será una idolatría. Porque el Dios que está adorando es un Dios que usted creó, un Dios que usted inventó, una idea que usted tiene confusa o equivocada de Dios. Ese no es el Dios de la Biblia. Por ejemplo, en lo práctico, si su Dios es pequeñito, su Dios no tiene poder, su Dios no hace milagros, su Dios no provee, bueno, entonces usted tendrá esa misma clase de fe.
esa misma clase de fe, pero resulta que usted se encontrará adorando a un Dios pequeño que no es el Dios que revela la Biblia. Nuestro Dios es el Dios todopoderoso, el Dios que es supremo, el Dios que todo lo puede, el Dios que puede hacer lo que es imposible para los hombres. Dios también sí lo puede hacer. Ese es el Dios que nosotros creemos. Entonces, hermano, yo quiero hoy en la mañana enfatizar esta verdad. Creemos que hay un ser único, espiritual, todopoderoso, creador y sustentador del universo que nosotros llamamos Dios. Nosotros los cristianos, los seguidores de Cristo, tenemos la absoluta convicción de esta verdad. Nuevamente lo repito, creemos que hay un ser único, espiritual, todopoderoso, creador y sustentador del universo que nosotros llamamos Dios. Eso lo creemos, es nuestra creencia fundamental en nuestra iglesia, la defenderemos a capa y espada y por eso moriremos también. Bendito el nombre del Señor. Y para ayudarles a fortalecer esta verdad en nuestra fe, nuestra creencia única y absoluta en un único Dios, queremos hablar un poco de los atributos de Dios y para que usted tenga una idea, no es posible en este tiempo, una semana ni aún en un año, hablar de todo lo que la Biblia nos revela acerca de los atributos de Dios, porque es un tema muy extenso. Yo escuché hace muchos años a alguien decir que, un teólogo mencionar que Dios es el Dios de los 1000 atributos. Y yo tengo una lista que encontré en un libro y la fotocopié, que habla de más o menos entre los atributos del Padre y el Hijo, y el Espíritu Santo, habla de más de 500 atributos que ellos encontraron en la Biblia y lo pusieron en una lista. Y de verdad, lo que Dios ha querido dar a conocer de sí mismo es bastante extenso, porque Dios sí de verdad está interesado que lo conozcamos, pero que lo conozcamos bien, en forma correcta, y que podamos responder en adoración correcta en base a ese conocimiento correcto que tenemos de nuestro Dios. Bendito el nombre del Señor. Entonces, yo quiero explicar lo siguiente. ¿Qué son los atributos de Dios? Los atributos de Dios son cualidades que Dios revela acerca de sí mismo. Allí la revela en la Biblia. Dios ha comunicado acerca de sí mismo. Oiga bien, los atributos de Dios, cuando hablamos de los atributos de Dios, estamos hablando de cualidades que Dios ha comunicado acerca de sí mismo. Entonces, en la medida que yo conozca esa revelación, esa naturaleza, esas características, esas cualidades que Dios mismo ha revelado, en esa misma medida, eso me va a conducir a que yo pueda, en base a esas afirmaciones o a ese conocimiento de la naturaleza de Dios, expresar realmente la adoración que a Dios le agrada. Sepa, por ejemplo, que la adoración, como todo, la adoración a Dios es una expresión de amor. La adoración a Dios consiste en expresar con alabanzas, con cánticos, tributo, honra, gloria, alabanza al único Dios verdadero, al Dios que amamos. Es como cuando el novio ve a su novia, le quiere expresar y está allí embelesado por su belleza y se inspira y empieza a decir: mira, tus cejas son hermosas, tus ojos son como perlas, tus dientes, tal cosa, tu cuerpo. El hombre está allí expresando alabanza, está reconociendo las virtudes que está apreciando. Asimismo, nosotros tenemos que, en esta relación de amor con Dios, que todo hijo de Dios debe ir creciendo y fortaleciendo, en base a ese conocimiento, en base de esa comprensión, ese aprendizaje profundo de lo que Dios es, su naturaleza y su carácter, comienza a inspirarse para expresar profundamente alabanza al Dios único y verdadero. Entonces, cuando nosotros adoramos a Dios, lo que hacemos es alabar sus atributos. Y es importante que pongan atención a lo que les estoy diciendo, porque mucha gente va a los cultos nuestros y lamentablemente nunca adora. Pasa un tiempo allí, canta canciones sin sentido, hace un montón de expresiones religiosas y realmente no expresa adoración real, concreta, precisa y exacta, porque no conoce a Dios. La adoración se enfoca en la persona de Dios y usted debe expresar cualidades de su naturaleza que sean exactas
respuestas y su respuesta de gratitud, de alabanza, de confesión, de obediencia, siempre será en base a una respuesta a lo que Dios le ha revelado. Nunca la oración viene de allá para acá, la oración viene de mí hacia Dios y yo respondo a ese conocimiento de Dios en forma correcta, con obediencia, con confesión a mis pecados, con arrepentimiento, con dolor, con alegría, con danza, con música. Yo puedo expresar mi respuesta al Dios que conozco, al Dios que quiero adorar, con el Dios que me quiero gozar para siempre y por toda la eternidad. Entonces, recuerde que cuando adoramos, nosotros lo que hacemos es alabar los atributos de Dios. Un atributo, como hemos dicho ya, es bueno repetirlo, que un atributo es algo que se conoce de Dios, algo que podemos afirmar de la naturaleza de Dios, es algo que podemos sostener como verdadero acerca de la persona de Dios. Y recuerde, cada característica, cualidad o atributo, como ese es un término acuñado por los teólogos, atributo de Dios, siempre está en perfecta armonía con los demás. No hay ningún atributo que choque el uno con el otro. Dios es un Dios justo, pero también es un Dios misericordioso. Dios es misericordioso, pero también es un Dios justo. Nunca habrá una justicia sin misericordia y no habrá nunca una misericordia sin justicia. Todos sus atributos funcionan con una sinergia perfecta, en una relación perfecta, en una armonía completa. Y los atributos de Dios son todos iguales en su naturaleza. Bendito el nombre del Señor. Entonces, les voy a mencionar algunos atributos. Les dije que los teólogos hablan de más de 1000 atributos y que yo tenía una lista como de 500. Y solamente les voy a mencionar algunos para que usted tenga alguna idea de esos atributos y se inspire y este conocimiento lo lleve a una mejor adoración y honra al Dios que usted adora y conoce y obedece por siempre. Entonces, le voy a comentar acerca de la infinidad de Dios. Y esta infinidad se refiere a una perfección, a un atributo de Dios, a una cualidad de Dios por la cual todos sus atributos, todas sus cualidades están libres de toda limitación. Lo que Dios es y lo que Dios tiene en su naturaleza, en sus cualidades, no pueden ser medidos, ni calculados, ni limitados de ninguna manera. Por ejemplo, cuando hablamos de la infinitud de Dios en cuanto a su cualidad, en cuanto a su carácter, nosotros decimos que Dios es absolutamente perfecto. Dios no tiene defecto, que quede muy claro. Si hablamos en cuanto a la infinitud de Dios, cuando hablamos de infinitud estamos hablando que Dios no tiene límite para nada. Podemos decir en cuanto al tiempo, en cuanto a lo temporal, indica que Dios es eterno. Dios no envejece, Dios existe para siempre, Él siempre ha sido, Él siempre es y siempre será. Y que quede claro que según la Biblia, por ejemplo, el Salmo 92, el Salmo 102.12, Apocalipsis 1.8, donde se menciona la eternidad de Dios, podemos decir que para Dios no existe el tiempo. Dios siempre está presente en el pasado, presente y futuro. La presencia de Dios es real y de eso se habla de la eternidad de Dios. Cuando hablamos de la infinitud de Dios en cuanto al espacio, también decimos que Dios es inmenso. ¿Qué significa eso? Que Dios está presente, omnipresente en todo lugar. Dios llena todo espacio, como lo dice el Salmo 139, del 7 al 10. ¿Quién podrá esconderse de la presencia de Dios? Dios está en todas partes, hermano. Dios está en todo lugar. Entonces, si hay una cosa que usted pueda expresar como respuesta a este atributo de Dios que se llama la infinitud de Dios, es que usted debe aceptar, creer que Dios está accesible a todo aquel que le busca. Bendito el nombre del Señor. Dios está cerca a toda persona. A mí me gusta este texto de Jeremías, capítulo 23, versículos 23 y 24. Me gusta mucho ese versículo. Quiero leérselo aquí en la traducción viviente. Dice así la palabra del Señor. ¿Acaso soy Dios solo de cerca? Dice el Señor. No, al mismo tiempo estoy lejos. Vea que dice Dios está en todas partes. Y el 24 dice, ¿puede alguien esconderse de mí en algún lugar secreto?
¿Acaso yo no estoy en todas partes, en los cielos y en la tierra? Dice el Señor. Bendito el nombre del Señor, saber que yo, aquí donde estoy aquí parado, enseñando la palabra, no estoy solo. Dios está conmigo. Dios me está respaldando. Y por eso me encanta Isaías 41:10, cuando Dios dice, no temas, yo estoy contigo. No desmayes, yo siempre te ayudaré. Yo sé que mi Dios nunca me abandona y donde esté, Él está conmigo. Bendito el nombre del Señor, saber, conocer los atributos y saber que yo puedo tener una respuesta humana hacia ese atributo correcta, como el hecho de estar seguro, de tener seguridad, confianza completa, sentirme fuerte, sólido en medio de cualquier situación, porque yo sé que no estoy solo. Dios me dijo a mí que nunca me dejará y que nunca me desamparará. Bendito el nombre del Señor. Voy a hablarle rápidamente, porque el tiempo pasa, algo más sobre otro atributo que se llama la inmutabilidad de Dios. Qué bueno saber que este atributo se refiere a esa perfección que Dios tiene, por la cual Él está imposibilitado de todo cambio en su ser y propósito. Dios siempre es el mismo. Dios no tiene historia personal ni evolución. Dios no cambia. Y significa que el hecho de que Dios es inmutable no significa que Dios está sin movimiento. Dios está completamente activo en nuestro mundo. Lo que estamos diciendo en forma más concreta es que los atributos de Dios no se alteran, no se cambian, no se transforman, se mantienen estables en esa condición por siempre, eternamente. Cuando la Biblia dice en Éxodo 3:14 que Dios dice, yo soy el que soy, una expresión que significa yo soy el eterno, el que existe, el que es para siempre, el que siempre es. Esa expresión indica de manera clara que Dios no cambia. Dios, por ejemplo, en una forma concreta, cómo nos beneficia el hecho de que Dios sea inmutable, es que Dios no cambia sus promesas. Bendito el nombre de Dios. Lo que Dios expresa, Él no lo cambia. Cuando dice la Biblia, toda buena dádiva y todo perfecto desciende de lo alto, del Dios de las luces, en quien no hay sombra ni mudanza, no hay cambio, no hay transformación, no hay modificación, ni en su naturaleza, ni en sus promesas. Lo que Dios dice se cumpla. Qué bueno contar con un Dios con estas cualidades, porque eso nos da la seguridad que el amor y la fidelidad de Dios no cambia. Y dice la Biblia, como dice 2 Timoteo 2:13, no cambia aún en medio de nuestra desobediencia, de nuestra infidelidad. Dios sigue siendo fiel, aunque nosotros seamos infieles. La paciencia de Dios, por ejemplo, no cambia a pesar de la conducta distante, rebelde, abominable de los hombres. Dios sigue esperando para que nadie se pierda, como dice allí 2 Pedro 3, versículo 9, sino que todos se arrepientan. Dios es un Dios digno de confianza, porque Él no cambia. Bendito a Dios esta cualidad, esta promesa que me alegra, que me sostiene, que me fortalece, que me da seguridad en el Dios con quien yo cuento. Le voy a hablar de otro atributo rápidamente que se llama la omnisciencia de Dios. Esa es una perfección, es un atributo, una cualidad de Dios que hace posible de una forma única, porque Dios únicamente tiene esta característica, que Él conozca todas las cosas posibles. Él lo sabe todo, Él lo percibe todo, Él lo entiende todo en forma perfecta. Él sabe todas las cosas en forma simultánea y eternamente, como dice el Salmo 147:5 o lo dice Hebreos 4:13. El conocimiento de Dios no tiene límites. El pasado y el futuro le es perfectamente conocido. El conocimiento de Dios es inmediato, es decir, no es mediado por nada ni por nadie. Dios conoce todas las cosas antes que existan y todos los acontecimientos antes que acontezcan, como dice 1 Samuel 2:3 o Job 2:13, Isaías 40:27-31. Hay un montón de textos que afirman estos hechos. Dios aplica su conocimiento para la obtención de sus fines conforme a lo que más le glorifique a su nombre, como lo expresa Romanos 11:33 o Efesios 1:11, y esto es sabiduría de Dios. Bendito el nombre del Señor.
cómo podemos nosotros aplicar este atributo, cómo nos beneficia que Dios sea así, cómo esto produzca un efecto en mí para que esto se traduzca en adoración y reconocimiento en este único Dios verdadero. Bueno, para Dios las apariencias no lo engañan, porque Dios, como le dijo una vez a Samuel en 1 Samuel 16:7, que Dios no ve lo externo, sino de lo que ve es el corazón. Dios no ve lo que ven los hombres, Dios siempre está viendo el corazón, lo más profundo, porque Dios lo conoce todo. Y eso es muy valioso que yo lo sepa en base cuando tengo conflicto con otro o cuando yo puedo estar seguro que Dios está viendo mi corazón, aun cuando me juzguen mal. Y yo puedo saber que, debo saber para bien, que todos mis pensamientos y mis planes Dios los conoce en su totalidad y que jamás me podré esconder de Dios y de ninguna manera, como lo encontramos en la Biblia en muchas partes, 1 Crónicas 28:9, Salmo 139, 1 al 4, Jeremías 17:10 y muchos textos más hablan de esta verdad. El conocimiento de este atributo de Dios envuelve que yo me comporte con más cuidado, porque Dios está recorriendo toda la tierra para observar nuestra conducta, porque Dios lo sabe todo. El conocimiento de este atributo nos da, en otras palabras, mucha seguridad, porque sabemos que siempre Dios, que lo conoce todo, hará todas las cosas conforme a su sabiduría, conforme a su justicia y por supuesto conforme a todo lo que le traiga mayor gloria a su nombre. Vamos a hablar un poquito también de este atributo que tiene Dios, del Dios Trino. Nosotros afirmamos de manera clara y contundente, a la luz de la revelación de la Biblia, que Dios es uno en esencia y a la vez y tres en persona. Este es un misterio difícil de entender, pero que nosotros los creyentes aceptamos por fe, porque eso es lo que nos revela la Biblia. No lo inventamos, no lo creamos, no es un invento de los cristianos. Dios se nos ha revelado de esa manera, especialmente en el Nuevo Testamento, no tanto en el Antiguo, sino en el Nuevo. Entonces, la Biblia nos presenta a un Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y la Biblia nos presenta que ambos, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, son uno, pero a la vez ellos subsisten o Dios se nos revela en tres personas, en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero debe que quede claro que es un solo Dios. Mucho cuidado con una creencia de que hay tres dioses. No, eso no es posible. Hay un solo Dios verdadero. Hay una sola esencia en la naturaleza del Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ellos son solamente uno. Como dice Deuteronomio 6:4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, uno es. Nuestro Dios es un solo Dios. No son tres dioses. Que quede claro. Esto es difícil de entender y de comprender, pero nosotros aceptamos la revelación. Cada vez que Dios se nos revela como el Padre y el Espíritu Santo, entendemos que cada persona de la Trinidad comparte los mismos atributos divinos en cualidad, en poder, en todas las cualidades que tiene Dios. Entonces, todas las personas de la Trinidad son iguales en poder y gloria. Cristo es Dios, como dice Romanos 9:5, Colosenses 2:9, lo repite constantemente, Filipenses 2:5 al 6, Juan 5:26. La Biblia lo revela muchísimas veces que Cristo es Dios, pero también la Biblia revela que el Espíritu Santo es Dios. Por ejemplo, en Isaías 51:12 o en Salmos 139:9 se nos revela que el Espíritu Santo también es Dios. Y eso es posible. ¿Por qué este misterio? ¿Por qué fue necesario que Dios se nos revelara así? Porque la salvación que nosotros disfrutamos solo era posible en un Dios que pudiese tener esta naturaleza. Dese cuenta que el Padre inicia la creación porque y no solamente inicia la creación, sino también que el Padre inicia la redención, la salvación de los seres humanos. Es una iniciativa del Padre, pero el Hijo es el medio que redime, que hace posible nuestra salvación, porque Él ocupa el lugar de los seres humanos para llevar nuestras cargas, nuestros pecados en la cruz del Calvario y hacer posible que seamos declarados inocentes y libres de toda condenación y muerte. Y el Espíritu Santo cumple su tarea en este plan de salvación del nuevo nacimiento y santifica al creyente. Entonces, cada persona de la Trinidad cumple una función en medio del plan de salvación de Dios a los hombres. Entonces,
Nosotros simplemente aceptamos esta doctrina de un Dios trino porque Dios lo revela y por fe creemos en lo que Él es. Esperamos que algún día podamos entender esto en forma completa. Vamos a decir dos cosas más o tres cosas más acerca de los atributos de Dios. Uno, vamos a hablar de la omnipotencia de Dios. La omnipotencia se refiere al poder, la autoridad y el control soberano que Dios ejerce sobre todo lo creado. Como dice Génesis 17:1, ahí Abraham se encontró con el Dios omnipotente. O el Salmo 115:3 o Efesios 1:11. Nosotros creemos un Dios que tiene todo poder. Y este atributo no significa que Dios pueda hacer cualquier cosa. Por ejemplo, en la misma Biblia Dios nos revela en Hebreos 6:18 que Dios no puede mentir, Dios nunca miente, o Dios no puede morir, Dios no puede ser eterno y a la vez ser creado, Dios no puede ser Dios y a la vez no ser Dios. Hay cosas que Dios no puede ser, pero en todo lo que es posible, Dios es omnipotente. Qué bueno es aprender a descansar con toda confianza, que yo creo en un Dios que tiene poder, en un Dios que tiene la capacidad de hacer todas las cosas, que yo puedo confiar en esta clase de Dios, que para Dios todo es posible, que Dios puede sanarme, que Dios puede darme trabajo, que Dios puede darme una carrera exitosa, que Dios puede darme una familia con éxito, que Dios puede darme salud, que Dios puede fortalecer mi vida, que puede darme gozo, que puede abrir la puerta para un ministerio. No sé, Dios lo puede hacer. Puede hacer cualquier clase de milagros en nuestra vida. Dios puede hacer todo lo que es imposible a nuestros ojos, todo lo que nuestra limitación y nuestra capacidad ve como imposible, Dios lo puede hacer. Dios puede salvar a nuestros seres queridos, puede salvar a nuestros hijos, Dios puede hacer muchas cosas. Qué bueno es aprender a confiar en un Dios que todo lo puede y a descansar, que aunque yo me muera y no vea algunas cosas que yo estoy esperando en Dios, Dios lo puede hacer aún después de mi muerte. Pero yo espero, hermano, que todos podamos seguir confiando, veamos o no veamos, ¿no? Porque nuestra fe no es por vista, como dice el apóstol Pablo, no es porque lo que estamos viendo, sino no fuera fe. La fe es confiar en las cosas que no se ven, y los que tenemos fe confiamos, aunque no vemos, que no vemos, que Dios a su tiempo hará grandes cosas por Venezuela, por ejemplo, por nuestro país, por nuestra familia, en nuestro futuro, en nuestra salud. Dios, de acuerdo a su soberanía y de acuerdo a sus planes perfectos, Dios puede hacer cosas extraordinarias. Bendito el nombre del Señor cuando reconocemos que nuestro Dios es omnipotente. También, hermanos, hablemos de la santidad de Dios, porque Dios es santo, ¿verdad? Dios es absolutamente santo. Eso significa que Dios es totalmente diferente a todo lo creado. Cuando entienda esto, cuando hablamos de esa diferencia absoluta, es que Dios está por encima, más allá de todo lo que hay en el universo. Pero también cuando hablamos de santidad, estamos hablando en la naturaleza y carácter puro y santo de Dios. Dios es puro en forma moral, en forma ética, absolutamente está alejado de todo lo que es malo, todo lo que es pecaminoso, todo lo que es sucio, todo lo que es inmundo, todo lo que es diabólico, todo lo que es terrenal. Dios tiene una separación muy lejana y absoluta de todo eso. Como dice 1 Samuel 2:2 o Salmo 99 del 1 al 9, léalo con calma. Isaías 6 del 1 al 13, para usted contar. Levítico 11:14 habla que nuestro Dios es santo. Dios es distinto a nosotros en su gloria, en su majestad, en su trascendencia, en su superioridad. Esa condición lo faculta a nuestro Dios para ser digno de todo honor y de toda gloria. Todas las acciones de Dios siempre serán puras, siempre serán íntegras, siempre serán honestas, siempre serán justas. Dios siempre hará lo que está bien. Dios nunca hará algo que está mal. Entonces, hermano, la Biblia, como respuesta a este atributo santo de Dios, nos invita a ser santos. Como dice 1 Pedro 1, 15 y 16, que seamos santos, sed santos en toda vuestra manera de vivir, porque la Escritura dice, como yo soy santo, como Dios es santo, también nosotros debemos ser santos, y esa lo vemos en la Biblia, esa invitación a responder a la santidad de Dios
de la misma manera siendo gente pura, gente honesta, gente íntegra, gente que dice la verdad, gente que no es hipócrita, donde no hay engaño, gente que sabe hacer la voluntad de Dios. Bendito el nombre del Señor. Y vamos a comentar un último atributo, porque como les dije, hay demasiados, puedo pasar aquí horas o meses hablando de Dios y nunca voy a terminar, jamás podré terminar, no hay manera de terminar. Y hay que tomar algunas cosas para comentar, como lo que he tomado hoy. El amor de Dios, la Biblia dice que Dios es amor. Y el amor describe el carácter de Dios, como dice allí 1 Juan 4, 8 y 16, que se los voy a leer. Allí esos dos versículos, 1 Juan 4, 8 y dice, el 8 dice: pero el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. En el 16 dice, en el texto dice: nosotros sabemos cuánto nos ama Dios y hemos puesto nuestra confianza en su amor. Dios es amor y todos los que viven en amor viven en Dios y Dios vive en ello. Entonces, Dios es la máxima expresión del amor. Su amor es eterno, único, inmutable, santo, justo, bueno y veraz. Así es el amor de Dios. Dios es siempre bueno. Dios no sabe ser otra cosa sino ser bueno, hacernos cosas buenas a nosotros. El amor de Dios se refiere a ese carácter de Dios, la conducta de Dios, así como de tal manera amó Dios al mundo, que tomó la decisión de enviar a sus hijos para salvarnos. Qué manifestación tan extraordinaria. Y Dios dice su palabra en Romanos 5:8, que Dios ha revelado, ha derramado abundantemente ese amor en nuestros corazones por medio de su Espíritu Santo. Bendito el nombre. Entonces, hermano, ante tan extraordinario amor de Dios, el cual ha hecho todo por nosotros, por amor, en forma incondicional y sacrificial, nosotros debemos ser agradecidos al amor de Dios, también amando a nuestro Dios por medio de lo que Dios ha hecho por nosotros por medio de Cristo. Y una manera concreta de agradecer ese amor es lo que dice 1 Juan 4, del 7 al 12, cuando dice: queridos amigos, amémonos unos a otros, porque el amor viene de Dios. Todo el que ama es un hijo de Dios, pero el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Entonces, nosotros, el 10 dice: en esto consiste el amor verdadero, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que nos amó y dio su vida por nosotros por Cristo. Queridos amigos, el 11, ya que Dios nos amó tanto, sin duda, también nosotros debemos amarnos los unos a los otros. Así que cada atributo de Dios demanda una respuesta. Al conocer estos atributos, estas características de Dios, nuestra adoración tendrá sentido, significado, será real, porque como les dije antes, hay mucha adoración falsa. Si expresamos cualquier concepto, idea de un Dios que no es el que reveló la Biblia, somos idólatras, porque nos acercamos a un Dios que no está revelado en la Biblia. Por eso el valor de poder entender los atributos para por fin tener una oración que honra a Dios y que sea una respuesta de obediencia ante la grandeza suprema de nuestro Dios. Necesitamos fortalecer, hermanos, este conocimiento de Dios para que nuestro culto personal, nuestro tiempo con Dios de oración, de adoración, de alabanza a Dios, sea de verdad significativo, como también el culto comunitario, el que hacemos en comunidad con los hermanos en los templos. Esos cultos en lo personal tengan sentido, sean mayor enfocados, tengan mayor reverencia y sentido de la majestad de nuestro Dios. Nuestra excelencia para ser buenos adoradores se fundamenta en nuestra calidad de nuestra relación con Dios, hermano. Y se supone que todo comienza con que avancemos en saber mucho más de Dios, de manera que tengamos en un momento una mayor intimidad y una relación más completa en nuestro Dios. Yo quiero animar a los padres, a la familia, a establecer tiempos para enseñarle a sus hijos y a su familia sobre la persona de Dios y a tener tiempos de culto en su casa. Yo creo que allí en nuestra casa hay un espacio propicio para enseñar la verdadera adoración, y luego cuando nos reunimos en el culto tengamos tiempos significativos porque realmente conocemos al Dios a quien adoramos.
No olvidemos, hermanos, que vivimos en un mundo donde prevalece la rebeldía, la idolatría, la corrupción y todas las manifestaciones que los hombres tienen que están en rebelión contra Dios. Necesitamos una iglesia que conozca bien a Dios, que sea honesta, que sea íntegra y que su conducta refleje que conocemos al Dios verdadero, que nuestra adoración refleje que conocemos al Dios verdadero y que tenemos una clase de vida que es imposible de ocultar, que va a ser como consecuencia que la gente reconozca al Dios verdadero por nuestras buenas obras, por nuestra conducta, por nuestro testimonio, y lleguen a Dios arrepentidos de sus pecados y pongan la confianza en Jesucristo como el único Salvador y Señor del mundo. No se olviden que el propósito por el cual Dios quiso darse a conocer a los hombres es que los hombres los amen más que toda relación, que toda actividad y que toda posesión en el mundo. Tomemos nuestros hermanos en Cristo la decisión de amar a Dios con todo nuestro corazón. Ese es el más grande mandamiento, que amemos a Dios, que lo conozcamos y la vemos. Recuerdo lo que dice otra vez Juan 17:3. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a tu Hijo Jesucristo. Les bendigo en el nombre del Señor y voy a dar gracias a Dios por este tiempo. Padre, gracias por esta palabra, por este ejercicio para recordar aspectos del conocimiento de Dios. Permite que tu pueblo pueda aprender mucho más para expresar una adoración al único Dios verdadero, al único Dios santo, inmutable, omnipotente, omnisciente, justo, Dios de amor, al único Dios bueno, el único Dios que merece toda gloria y honra por siempre. Padre, que nuestros corazones, así como el salmista expresaba la bendición, que nosotros podamos expresarte bendición todo el tiempo. Bendice, alma mía, Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, Jehová, y no olvide ninguno de sus beneficios. Que esa sea nuestra actitud, nuestro corazón y nuestra alabanza en nuestros labios siempre para ti. Honra y gloria al único Dios verdadero que vive y permanece para siempre. Amén. Dios les guarde.